Buenos días. En la tarea la revisé y se dio un problema. Muchos lo tomaron como esto, entonces yo les hacía una referencia. Vamos a ver, ¿qué pasaba con respecto al triángulo que nosotros habíamos hecho con el otro? ¿Dónde estaban ubicados mis datos acá? Aquí, miren, y acá. Ahí estaban ubicados mis datos. Entonces, en ese caso, mis datos pues cambiaban y acá, miren, estaban ubicados. Entonces, yo ya no podía hacer referencia a ese B, porque aquí lo desconozco. Entonces yo no podía hacer referencia. Ahora, varios lo colocaban siguiendo esa misma idea. Yo les decía que agarraran el primer triangulito igual y que el otro lo voltearan. Es decir, que esto iba a ser la altura. Esto de acá. Entonces, si eso era la altura, significa que esto de acá iba a ser la base. Entonces, varios tomaron esa misma idea. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, partiendo de acá sería este segmento. Voy a borrar esto de acá. Permítanme. Borrando esto de acá. El primer triángulo, el triángulo STU, lo voy a tomar tal como está ahí. T, S, U. El otro, este segmento de acá va a ser mi base. Entonces sería algo así, ¿ve? El segmento US y esta sería mi base. Entonces mi altura sería esto de acá, ¿ve? Pero ¿qué pasa? ¿Conozco yo eso? ¿Dónde están ubicados mis datos? Para este. Aquí tengo 4.95 centímetros y aquí tengo 7, miren. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esa analogía? Sería este con este y este con este. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Vamos a ver. No, sería este con este. ¿Qué pasa? Desconozco cuántos valores. Si sigo con esa analogía. A ver, ¿qué sucede? No puedo, ¿va? Entonces me tengo que ir por las hipotenusas. Eso es lo que yo les decía en los comentarios a varios. Otros, pues, me gustó que fueron bien, bueno, la verdad que fue más trabajo, ¿va? Pero al final era la misma respuesta, entonces está bien, tienen los puntos. Que lo que hicieron es que vieron este triangulito, bueno, la altura es esta, ¿va? Entonces este lado es desconocido. Muy bien, X o como lo quieran llamar, o US. Entonces aplicaron teorema de Pitágoras. Estaban en todo lo correcto porque aquí es un ángulo recto, entonces yo puedo decir que el segmento UT elevado al cuadrado va a ser igual al segmento TS elevado al cuadrado más esa altura, el segmento US al cuadrado. Entonces ya conocían esto, que es esto de acá, ya conocían esto, que es esto de acá, y desconocían esa altura que la andaban buscando, que es esta de acá. ¿Ve? Solo que, ¿qué pasaba? Se hacía un poco más trabajoso si lo hacían por eso. Ahora, si lo hacían por ¿cómo se dice? Semejanza. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ok, pueden plantear una proporción de este triangulito con respecto a este. Es decir, el segmento US sobre 4.95 centímetros igual a la hipotenusa de este, 7 centímetros, con respecto a la hipotenusa del otro, 7 centímetros. Se simplifica. US es igual a 4.95 centímetros igual a 1. Despejando para US, ese 4.95 está dividiendo y lo voy a volver a hacer. No logra identificar bien. Ahí ve. Y aquí me falta el igual. Despejando para US va a ser igual a 4.95. Y con ambos he llegado al mismo resultado, miren. Entonces, como aclaración, cuando yo les decía que se fijaran en la hipotenusa, era eso. Y no me podían utilizar la base y la altura, así como lo tomábamos el primero, por dónde estaban ubicados mis datos, de lo que me brindaba el ejercicio. Eso es lo que yo les decía. Ahora, si lo hacían por Pitágoras, pues también daba el mismo resultado. Solo que, ¿qué pasaba? Tenía que elevar al cuadrado, hacer esa resta de cuadrados y de ahí sacarle raíz cuadrada. Pero también daba 4.95. Entonces está bien. ¿En qué es lo que cambia?
que les di un punto de más a las personas que lo hicieron así. Porque está bien, pues entonces aplicar eso, pues. Con tal sea lo mismo, pues. Entonces, no les bajé, les di un punto de más. Es decir, la tarea costaba 5, pero como les di 6, sea un punto de más. Solo eso. Profe, yo no la hice así porque yo no estuve en clases ayer. Bueno, entonces, solo eso. Ni modo, Gracie. Bueno, entonces vamos a hacer el desarrollo de la siguiente página. Sí, esto ya lo habíamos hecho. Sí, ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a hacer el desarrollo de acá. Vamos a ver. Dice relación entre triángulos y proporciones. Ok. Proporciones es de que decimos nosotros de que un segmento es una razón primeramente, es decir, una división. Y pues planteamos igualdades. O sea, comparamos dos triángulos y planteamos sus lados. Es decir, cómo los comparamos en una proporción? Es decir, la medida de un lado de un triángulo con respecto a la medida del otro y lo igualamos a otros dos lados. Entonces lo vamos a definir acá. Ok, en la primera parte dice, en la ilustración T, Q y R son rectas paralelas. Es decir, que tienen la misma distancia. Dice, ¿cuál es la distancia del punto A al punto B? Si son paralelas, significa que si yo tengo un punto, cualquiera que sea acá y lo compare con uno que esté en la misma posición, en la otra recta, es decir, aquí ve, si comparo a distancia, significa que va a ser la misma distancia de acá a acá, ve. ¿Cuánto es la distancia de acá a acá? Siguiendo eso, que forman 90. ¿Cuánto es la distancia de ahí a allá? Esto, 4 centímetros. Entonces, ¿cuánto sería la distancia del punto MU acá? 5 centímetros. Eso se da solo cuando son rectas paralelas. Si ya mi recta hubiera sido acá, 90, aquí esta se hubiera movido así planamente, y yo hubiera tenido esta acá, no me van a decir que la distancia de acá a acá es la misma que de acá a acá. ¿Por qué 5, profe? Por este de acá, ¿ve? Las distancias son la misma. Entonces esta distancia es igual a esta de acá, ¿ve? Al segmento que va de M a U. Es del N al U. M, este, ¿ve? N. M al U. Ah, pero acá me dice de N a U. Sí, tiene razón. Entonces sería 4 más 5, sería 9. Tiene razón. Si yo les hubiera dicho de M a U, ahí sí hubiera sido 5 centímetros. Aquí decía del punto A al punto B, este de acá. Entonces sí, ahí sí es 4 centímetros. ¿Hasta ahí no hay ninguna duda? Seguros. Alexandra, ¿alguna duda? Que la veo pensativa. No, profe. No, profe. Ok, entonces miren acá en la parte de abajo. Tenemos el teorema fundamental de la proporcionalidad. Cuando nosotros decimos proporcionalidad, pues también hacemos referencia a semejanza de alguna otra manera. Entonces se nos presentan dos triangulitos o dos triángulos. Este, que es no salió de la mejor manera. Vamos a hacerlo acá. Este de acá. Bueno, ese de ahí. Con este de acá, ¿eh? También nosotros podemos hacer referencia a este de acá. Entonces nosotros ya hemos venido aplicando, no salieron iguales. Solo lo vamos a remarcar. Entonces tenemos dos, va. Este. Tenemos el triángulo. Este de acá. Y tenemos el triángulo ADE. Y tenemos este triángulo de acá, ¿ve? El triángulo ABC.
Entonces tenemos dos, si nosotros lo logramos ver. Tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo ADE. Solo estoy viendo, haciendo nombración a los vértices. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de proporcionalidad? Ok, nosotros hacemos referencia a lo siguiente. Podemos decir, podemos comparar, si nos vamos al triángulo ABC, que es el más grande, y tomamos este segmento, todo esto de acá, nosotros decimos, ok, el lado que va de A a B es proporcional al lado que va de A a D. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tienen la misma forma, entonces hay cierta semejanza de A a D. Y eso lo igualamos a cualquiera de esos otros dos lados que hacen falta. Entonces, ¿a qué lo podemos igualar? Ok, al segmento que va de A a C con respecto al del más pequeño, miren, este de acá, ¿ve? Al segmento que va de A a E. Eso. Y podemos también igual hacer la proporción con respecto a, bueno, solo a eso. La base ya no existe ya no existe la proporcionalidad. Entonces eso por una parte. Ahora, si nos queremos ahorrar un poco más de trabajo, existe también el recíproco del teorema fundamental de la proporcionalidad, que ahí lo que nos dice es de que no compare exactamente todas las distancias, sino que lo compare por segmentos. Es decir, este segmento con respecto a este va a ser igual a este con respecto a este. Es decir, el segmento que va de A a D con respecto al segmento que va, sería de D a B, va a ser igual al segmento que va de A a E con respecto al segmento que va de A a C. Solo que eso se da solo cuando hay paralelismo. Dice, si una recta que no contiene ninguno de los vértices, es decir, y tampoco que no se acabe, que no se encuentre acá, ni acá, esa recta. Pero esta recta, esta de acá es paralela a este segmento de acá, ¿ve? Entonces yo puedo aplicarlo ahí, cuando existe ese paralelismo. Y lo mismo acá, ¿ve? Solo que acá lo hace con este segmento con respecto a este, y este con respecto a este. Fernando, encienda su cámara, por favor. Entonces, eso se da cuando existe esa situación. Y pues acá lo dice, mire. Entonces tenemos esas dos opciones, solo que lo que sucede es que en esta tercera opción estamos limitados. Bueno, aquí no lo vamos a considerar, pero en esta tercera opción, en este segundo caso, acá estamos limitados a que forzosamente tienen que ser paralelas. Y que esa recta no pertenezca a este punto ni a este, es decir, a los vértices. Y acá tenemos un ejemplo, miren, el libro nos lo brinda. Bueno, tenemos dos ejemplos. Dice el segmento, aquí ve, el segmento AC, bueno, este es para el primer caso. Este con respecto a este, igual a este con respecto a este. Siempre va a ser el más grande con respecto al más pequeño, igual al otro lado con respecto del más grande con respecto al más pequeño, miren, lo de acá. ¿Ve? Ya el otro, pues, ya en ese sentido, pues lo que compara solo son los segmentos. Es decir, puedo decir yo, el segmento de, bueno, vamos a ver, no, sigue haciendo la misma referencia. Aquí ve, segmento de, con respecto al segmento E. Se aplica para el primero, pero también se puede aplicar el teorema, el recíproco del teorema fundamental de la proporcionalidad. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces miren, ve. Vamos a ver acá. Dice, calcula el valor de X según las condiciones de cada inciso. Entonces me dicen que el segmento debe, este de acá, esto, es paralelo a este segmento. ¿Ve? Y dice que el segmento que va de B a C, esto, todo esto de acá, mide 21 centímetros. Y el segmento que va de D a C, es decir, este,
mide 42 centímetros. Hasta acá. Mide 42 centímetros. El segmento que va de F a C, o sea, este pequeño de acá, esto, mide 10 centímetros. Entonces, como existe eso, esas dos rectas que son paralelas, bien puedo aplicar el teorema de el teorema de acá arriba, el recíproco del teorema de la proporcionalidad, y también se cumple que ese segmento que es paralelo no está en ninguno de los vértices. También se cumple eso. O sea, no pertenece a ninguno, ni al vértice D, ni al B, ni al C. O sea, al del triángulo principal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, voy a plantear una ecuación y de ahí voy a despejar para X. Entonces, sería, puedo decir que si esto vale 10, sería 21 centímetros sobre 10 centímetros igual a los otros lados. En este caso, pues tengo este lado que vale X y el otro que ¿cuánto vale? Este de acá, acá. ¿Cuánto creen que valga? No, 21. no, no. Chequen. ¿Cuánto vale? ¿Puedo aplicar el de la proporción? Sí, perfectamente puedo aplicarlo. O puedo aplicar el teorema, el recíproco del teorema fundamental de la proporción. En este caso, pues, como desconozco el dato que va de D a E, voy a aplicar mejor el teorema fundamental de la proporcionalidad. Que es decir, voy a tomar esas medidas también. Solo las ubiqué. O sea, el libro me las brinda acá, pero no me las brinda en el, en el ejercicio. Entonces vamos a ver, voy a hacer acá más pequeño. Permitan. Esto de acá a acá me dice que mide 42 centímetros. Porque dice que es el segmento que va de D, aquí está D y acá está C. Entonces toda esa línea mide 42 centímetros. De ahí me dice que el segmento que va de F a C, es decir, estoy aquí en F y llego hasta acá C, esto mide 10 centímetros. De ahí me dice el segmento que va de B, me muevo acá, aquí vale C, eso mide 42 centímetros. Entonces, aplicando teorema fundamental de la proporcionalidad, puedo decir, ok, el segmento que va de B a C con respecto al segmento del más pequeño, de F a C, va a ser igual al segmento que va de D a C, este lado de acá, ¿ve? Con respecto al segmento que va de E a C. Entonces ahí ya planteé mi ecuación. ¿Qué me hace falta? Sustituir los valores. Ok. ¿Cuánto vale el segmento que va de B a C, jóvenes? ¿Cuánto vale? 21. Si lo manejo yo, si lo manejo yo, siempre lo he manejado así. 21 centímetros, vale, jóvenes. Ahora, ¿cuánto vale el segmento de FC, jóvenes? 10 centímetros. 10 centímetros, muy bien. Es lo que el libro me está brindando de información. Solo que el libro me la presenta acá, ¿ves? No me la presenta exactamente en la figura. Ahora, ¿cuánto vale el segmento DC? ¿Cuánto vale? 42 centímetros. Y ahora el que ando buscando de E a C, eso vale X. Entonces, como vale X, yo voy a despejar para X. ¿Qué pasa con X? ¿Cómo está X en el lado derecho? ¿Multiplicando o dividiendo? ¿Qué está haciendo X? Dividiendo. Muy bien. Y si está dividiendo, significa que entonces, o puedo hacer lo que ustedes, bueno, no sé si de esto, de que este pasa acá a multiplicar y este acabe.
O puedo hacerlo así, ¿ve? Intercambiar. Bueno, vamos a hacerlo primero así. Entonces va a ser X por 21 centímetros igual a 42 centímetros por 10 centímetros. Ahora, mi objetivo es despejar para X, ¿sí o no? Porque a mí lo que me están pidiendo es X. Ahora, ¿qué puedo decir de X? ¿Estará solo o estará acompañado? ¿Qué me dicen ustedes? Acompañado. Ajá. ¿Por quién está acompañado? Por el 21. ¿Qué operación está haciendo ese 21? Está multiplicando. Entonces, si está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Va a ser 42 por 10 sobre 21. Saquen, hagan ese cálculo. A ver cuánto les da. 42 por 10 sobre 21. ¿Cuánto sería el valor para X? Y me dicen el dato. 20. 20, ¿qué unidades? Muy bien, 20, ¿qué unidades? 20 centímetros. Centímetros. Entonces, miren, ya determinamos el valor para X. ¿Por qué lo hicimos? Por el teorema fundamental de la proporcionalidad. ¿Por qué no lo hicimos por el teorema, el recíproco del teorema fundamental de la proporcionalidad? Porque no conocíamos el segmento de... ¿Lo podíamos hacer por eso? Sí, perfectamente. Solo que, ¿qué pasa? Si lo hubiéramos hecho por el otro. Todo esto vale 42, va. Todo esto de acá vale 42. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero encontrar es este segmento, miren. Si lo hubiera aplicado. Pero ¿qué pasa? Hubiera trabajado el álgebra. Es decir, todo, es decir, esto que vale 42 menos esto que vale X. Entonces el segmento D hubiera sido igual a 42 menos X, miren. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiera trabajado más con el álgebra y eso me hubiera puesto un poco más a pensar. Pero también se aplicaba, solo que tenían que definir el segmento de E así, este de acá. Por lo visto, parece que a nadie le gusta trabajar así, ¿va? ¿O a ustedes les gusta? ¿Jóvenes? Alexa, ¿se encuentra? No la veo. No, profe. No la veo, Alexa. ¿Qué pasa? Es que mi cámara está mal y estoy cargando la computadora. ¿Que ya copiaron lo que acabamos de realizar, jóvenes? En su cuaderno. Entonces, miremos a ver cómo nos hubiera ido por el teorema fundamental, el recíproco del teorema fundamental de la proporcionalidad. Entonces, siguiendo esa misma lógica, solo que acá, ¿qué pasa? Vamos a comparar segmento con segmento, ya no es lado del triángulo. Entonces, miren, si nos vamos por el teorema, el recíproco del teorema fundamental de la proporcionalidad, hubiera sido el segmento que va de E a C con respecto al segmento que va de D a E, igual al otro, sería FC con respecto a BF. Ok, ¿cuánto vale el segmento que va de E a C? Vamos a borrar acá. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ya pasando las expresiones y números. ¿Cuánto vale el segmento que va de E a C? A ver. X. ¿Y cuánto vale el segmento que va de D a E? 42 menos X. ¿Y eso tiene que ser igual a cuánto? 12. No. ¿Cuánto vale F? 25. ¿Cuánto es el segmento que va de F a C? 10. 32. 10 centímetros. Esto, Solo estoy sustituyendo valores. Esto,
Esto de acá, acá el libro me dice, mire, 10, ¿ve? Ahora, ¿cuánto vale el segmento que va de B a F? Sería 42 menos 10, ¿va? ¿Cuánto es? 32. Ahí sí, ¿ve? Ahí sí está bien lo que usted dice, porque ese es 42 que vale todo esto, menos este pequeño segmento. Es decir, lo que me sobra va a ser esa. Al hacer esa resta, 42 menos 10, que es 32. Entonces, como yo les decía, aquí lo que vamos a trabajar es un poco más el álgebra. Entonces, aquí sí, ¿ve? Vamos a hacer todo eso. Sería 32x igual a 10 por 42 menos x. Solo estoy mandando, solo me estoy deshaciendo de los denominadores. Es decir, este lo estoy mandando a multiplicar acá y este lo estoy mandando a multiplicar acá y no le estoy poniendo las unidades. Solo eso estoy haciendo hasta el momento, joven. No estoy haciendo nada nuevo, ni nada que no me sea permitido. Ahora, ¿qué pasa? Voy a aplicar propiedad distributiva. 22x. ¿Cuánto es 10 por 42? Verifiquen si es 420. ¿Sí va o no? Sí, Entonces, mando todas las x a un mismo lado. Sería 32x más 10 igual a 420. Esto sería 42, ¿va? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quiero ver algo. Quiero ver. Dame un chance. Esperen, denme un momento. Ok, por mientras vayan haciendo el B, estoy analizando este inciso A por el otro método.
Ya. Había un cálculo que lo había aquí, ve. Vamos a volverlo a realizar por el teorema recíproco. Yo estaba considerando el que valía 42, pero es este, ve, BC, que es 21. Entonces, vamos a volver a retomar. Esto de acá sí está bien planteado. Solo que, vamos a ver, esta primera parte sí está bien planteada. El problema se da acá, ve. Entonces sería el segmento, voy a borrar aquí. Vamos a retomarlo en... Ok, vamos a ver. Sería el segmento FC sobre el segmento de BF. ¿Qué pasa con el segmento BF? Ok, me dice que el segmento BC, es decir, de acá a acá, vale 21. Y yo estaba tomándolo como 42. Entonces sería 21 menos 10. ¿Cuánto es 21 menos 10? Sería 11, ¿va? ¿Sí o no? Entonces eso ya me cambia a mí. Esto de aquí sí estaba bien. Sería X sobre X menos 42 igual a el segmento FC, ¿cuánto vale? 10, va. 10 sobre 11. Entonces hubiera sido 11x igual a 10 por x menos 42. Esto sigue siendo 11x. Esto de acá daba 10x. ¿Aquí cuánto da? ¿Cuánto da ahí, jóvenes? 10 por negativo 42. Negativo 420, va. Entonces, despejando, a ver, déjenme verificar. Pasa el eje X al otro lado a restar, va. Esperen, no, hoy ando divino. Aquí, sí, aquí es 42 porque es el lado más grande menos X. Sí, así sería. Aquí estoy cometiendo varios errores. Miren, no lo había tomado igual, ¿ve? Entonces sería 420 menos 10x. Ahí sí, ¿ve? Eso también me cambia. Porque, ¿qué pasa? Como las longitudes siempre van a ser positivas, entonces va a ser el lado más grande, que esto vale 42, menos el más pequeño. ¿Cuánto vale el más pequeño? Sería el segmento D, el segmento que va de E a C, va. Esto que vale X, entonces sería 42 menos X, si yo quiero encontrar solo este segmento. Ahí sí. Entonces sería 420 menos 10X. Entonces sería 11X más 10X igual a 420. ¿Cuánto es 11X más 10X? 21. X sería igual a 420 sobre 21. Entonces X siempre va a valer 20 centímetros. Sea por donde sea que lo haga. Y acá está la comparación, miren. Este, ¿ve? Con este. Solo el problema se había dado en que yo había tomado otro segmento distinto. Entonces yo estaba tomando el segmento DC, que es 42, y el que tenía que tomar era el segmento FC. El segmento BC es el que tenía que tomar. Entonces por eso es que no me iba a conseguir. Pero como pueden ver, si en este caso yo aplicaba el teorema, el recíproco del teorema fundamental de la proporcionalidad, ¿en qué me cambiaba? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que pensar un poco más, ¿va? ¿Cómo expresar ese segmento de EVA? ¿O no? Entonces hagan el inciso B. Ahí pues, ¿sí? Yo le digo que ese procedimiento es un método no le entendí. ¿A cuál? A ese demorado que Ok, mire, vamos a volverlo a explicar. Ok, mire, vamos a volverlo a explicar. Lo que vamos a aplicar es el teorema, el recíproco del teorema fundamental de la proporcionalidad. Es decir, su segundo recuadro, página 148. A eso me refiero yo. Entonces, ¿qué pasa acá con este segmento? ¿Lo conozco
¿José qué expresión vale? ¿Sé cuánto vale ese segmento? No. Entonces, para aplicar el teorema, el recíproco del teorema fundamental de la proporcionalidad, yo ocupo saber cuánto vale ese segmento. Ahora, yo lo que sí conozco es esto, miren, estas medidas de acá, ¿ve? Del segmento de D a C, que ya me lo da acá el libro, que vale 42 centímetros, y esto que es acá, ¿ve? Que mide X. Entonces, si yo quiero determinar solo este pequeño segmento que es acá, va a ser, como es longitudes, ¿qué pasa? Va a ser el grande, 42 centímetros, menos este, menos X. Entonces mi segmento DE va a quedar expresado así, 42 menos X. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿cuánto vale? También ocupo saber este segmento de acá, ¿ve? No lo sé. ¿En qué cambia? Que aquí ya sí me dan números. Me dicen que el segmento que va de B a C, ¿cuánto mide? 21 centímetros. ¿Sí? Esta información de acá, ¿ve? De ahí me dice, el segmento que va de F a C, mide 10 centímetros. Es decir, esto, ¿ve? Mide 10 centímetros. Entonces, nuevamente, si yo quiero encontrar el segmento, sería el grande, el segmento BC, menos este. ¿Cuánto es 21 menos 10? 11 centímetros. Entonces ya conozco el segmento BF. Ya conozco todas las partes involucradas. Entonces, ¿qué pasa? Voy a aplicar teorema fundamental de la proporción. El recíproco del teorema fundamental de la proporción. Esa es sí es la cosa. Entonces, lo vamos a hacer acá. Entonces, en su libro sería el segmento S con respecto siempre al mismo lado, pero vamos a ver, aquí voy a volver a dibujar el triangulito. Tengo de vértice D, B, F, acá era C, y aquí era C. Entonces, ¿qué me dice en el teorema, en el recíproco del teorema fundamental de la proporción? Se da cuando tengo rectas paralelas, dos segmentos paralelos, estos son paralelos. ¿Estamos bien? Me dice que yo que ya no lo nombre como el triángulo grande, la proporción. Ya no necesariamente puedo hacer a referirme al triángulo grande, al lado grande, con respecto al más pequeñito, a este de acá. Ese lo hago para el fundamental. En el recíproco lo que me dice es, ok, tome este segmento, voy a ser de otro color, tome este segmento, de acá, del más pequeño, y divídalo sobre el resto de ese mismo segmento, sobre esto. Entonces, ¿cuánto vale el primero? E sobre C. Sobre DC. ¿Hasta ahí vamos bien? Y de ahí lo igualamos aplicando siempre lo mismo allá, ¿ve? Tome este segmento y divídalo sobre este otro segmento. Ya no, mientras que antes, pues sí, nos interesaba conocer todo el lado, conocer toda la longitud del lado grande y compararla con respecto al pequeño. Entonces, en este caso sería FC sobre BF. Ahora solo comienzo a sustituir. ¿Cuánto vale ese? X. ¿Cuánto vale D? 42 menos X. Que lo determinamos acá, ¿ve? Aquí sería, bueno, aquí sería D. Sí, que aquí lo puse mal. Bien. ¿Cuánto vale FC? 10 centímetros. ¿Cuánto vale el segmento BF? Aquí lo determinamos, miren. 11 centímetros. Ahora, por el que yo lo estaba haciendo, pues obviamente es largo, es subsidiado en un examen, porque en un examen que implica pérdida de tiempo, bueno, tiene que usted reducir tiempo, todo eso,
y que le salga el resultado de la manera correcta. Entonces, en el otro pues era directo y en este pues es más largo. En algunos casos es al revés. Es más corto por el recíproco del teorema fundamental. Entonces, mire aquí, multiplica 11 por x, 11x. Acá, 10, y hace esta distributiva. 11x sigue siendo lo mismo. 10 por 42 da 420. Y acá negativo 10x. Envía todas las x a un mismo lado. Ese 10x está restando, lo paso al otro lado a sumar. Sería 11x más 10x igual a 420. Esto me da 21x igual a 420. Desarrollándolo acá, x va a ser igual a 420 sobre 21. X me va a dar igual a 20 centímetros. No sé si con eso le quedó un poco más claro. Sí, profe, ahora sí. ¿A los demás? ¿O tienen aún alguna duda? Bueno, entonces vamos a ver el segundo ejemplo que nos da el ejercicio. Nos dice que, miren, siempre nos están diciendo acá de paralelismo. Me dice que el segmento HL, este, es paralelo al JP. Me dicen que GH, esto de acá, mide 3 centímetros. Esto. Me dicen, ¿qué más? Que HJ, esto de acá, mide ¿cuánto? 2. ¿Y esto cuánto mide? Ahí. Esto de acá ¿cuánto mide? 6, ¿va? Voy a subrayarlo. Esto de acá ¿cuánto mide? 6 centímetros. Eso me están diciendo. Entonces, ¿qué pasa, joven? Si ustedes aplican solo el teorema fundamental de la proporcionalidad, significa que van a sumar este segmento más este. Y acá, este segmento más este, solo para determinar el lado más grande. Entonces, en este caso, ¿qué se les hace más fácil? ¿Aplicar el teorema fundamental de la proporcionalidad o el recíproco? ¿Qué dicen ustedes? Yo al menos me iría por el recíproco, no me iría por ese, porque ya sé segmento a segmento cuánto vale. Entonces puedo comenzar a plantear. Puedo tomar este lado, sería GL sobre el lado LP igual a GH sobre el lado HJ. Miren, solo comienzo a sustituir. ¿Cuánto vale GL? Ese segmento. 6 va, 6 centímetros. ¿Cuánto vale el lado LP? X. ¿Cuánto vale el segmento GH? 3 centímetros. ¿Cuánto vale el lado HJ? 2 centímetros. Y listo. Pueden comenzar a resolver. Nada más. Despejen para X y determina. Si hacen eso, les quedaría X va a ser igual a 6 sobre 3 por 2. 6 sobre 3. A ver, permítanme. 6 por 2. Esperen, quiero ver. Esperen, vamos a ver si lo pide bien las proporcionalidades. Dije GL con respecto al EP. De ahí GH con respecto a HJ. Muy bien. De ahí, ¿qué pasa? Despejando para la X, esta X va acá a sumar. B a multiplicar. Esta X pasa acá a multiplicar. Este 2 lo mismo. 6 por 2, ¿cuánto es? 12 va. Y 12 sobre 3 da 4. Entonces X vale igual a 4 centímetros. O acá me hubieran hecho la simplificación. 6 sobre 3 es 2. Y 2 por 2, 4 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale X? 4 centímetros. Entonces, en el primer caso, hacerlo por el recíproco del teorema fundamental, pues era suicida, si en un examen. Para este segundo ejercicio, hacerlo por el teorema fundamental de la proporcionalidad, pues
Tal vez no sea suicida, pero sí implicaría hacer operaciones de más, pues. A eso es lo que yo me refiero. Hasta el momento no hay ninguna duda. Jóvenes. ¿Dudas o consultas? Yo digo que por ahora no, profe. ¿Y los demás? Bueno, ¿ya copiaron eso, jóvenes? ¿Que Alexandra Rosales, alguna duda o consulta? No, profe. Jafet, Gabriela, No, profe. Berenice, No, profe. Alex, No, Ángel Sosa, No, profe. Jennifer Lucero, No, profe. Alexa Barrera, No, profe. Kaylin Núñez, No, profe. Alejandro, Gracie, Wanda, Miguel. No, profe. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de eso? Miren, siempre partimos de acá, ¿ve? De G, ¿ve? Entonces, comparamos G, llegábamos a este segmento, lo dividíamos después de este segmento sobre este, ¿va? De ahí igualábamos y bueno, nuevamente partíamos de G, ¿ve? De G a L y de ahí GL sobre este segmento, ¿ve? Así como hasta acá, ¿ve? Entonces, eso sería una buena referencia. En la página, pues, 148, ahí donde lo menciona, también hace lo mismo. Siempre tienes a coincidencia, que siempre se parte de un vértice que ven común, ¿ve? Tanto para este segmento como para este. En el otro, pues, ¿qué es lo que hace? Bueno, compara la longitud del triángulo más grande con respecto al más pequeño o viceversa, y va haciendo eso. En este caso, pues, con que conozca cada uno de los segmentos, ya es válido. Ahora, la parte 2 dice, determine si el segmento azul de los triángulos es paralelo. ¿Qué van a hacer? Teorema fundamental de la proporcionalidad. ¿De dónde van a partir? De esto. Va a decir, primero este segmento con respecto a este, es decir, 15 con respecto a 12, igual a este con respecto a este de acá, ¿ve? Sería 6 sobre 9. ¿Serán iguales eso? A ver, 15 tiene tercera, ¿sí o no? Sí va. 4 tiene tercera. Ve, 12 tiene tercera. Sí va, que es 4. Ahora, 6 tiene tercera. Sí, que es 2. 9 tiene tercera. Sí, pero ¿qué podemos decir? ¿Serán iguales a fracciones? Ya no son divisibles. ¿Verdad que no va? No son iguales. 5 cuartos no puedo decir yo que es igual a 2 tercios. Porque, vaya, si usted divide sobre 5, eso le da 1. Pero si divide 4 sobre 5, ¿qué pasa? Vuelve a caer en lo mismo. Y en el caso de que si hubiese sido 4, hagámoslo. Acá. Esto es 1. 5 cuartos sobre 1 sigue siendo 5 cuartos. ¿Ve? Entonces no puede simplificar lo demás. Ya quedan así. Entonces 5 cuartos no es igual a 2 tercios. Entonces el segmento azul no es paralelo.
No es paralelo. A ver, el otro sería este con respecto a este de acá, igual a este con respecto a este de acá. A ver, verifiquen a ver si eso les da igual. Verifiquen. 15 sobre 25 igual a 18 sobre 30. ¿Qué pasa? Tienen quinta, sí. Quinta de 15 es 3. Quinta de 25 es 5. 18 tiene tercera. Bueno, ambos tienen sexta en común. 18 sobre 6, ¿cuánto es? 3 va. 30 sobre 6, 5. Esto sí cumple, miren. Sí son iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el segmento azul, este, sí es paralelo a este. ¿Ve? Entonces, el segmento azul sí es paralelo. Hasta el momento no hay ninguna duda, jóvenes. Seguros. Al 100. Más o menos, profe. Ya me dijo que no, entonces al suave. Implícitamente. Los demás, ¿qué me dicen? Una duda, consulta, su silencio dice todo lo contrario. Es que ahorita sí le podemos entender, pero ya la tarea no le vamos a entender nada. ¿Quieren tarea hoy? No, No, profe. porque usted todos los días deja tarea, un día de descanso. Mañana va a ser de descanso. No, es que mañana es descanso internacional, profe. No. Yo que les pensaba dejar miren. Los pensaba dejar por el de proporcionalidad, pero nada, los voy a dejar por el teorema fundamental. No, en broma. Por hoy no les voy a dejar, jóvenes. Vamos a hacer, la próxima clase vamos a partir con este ejercicio.